Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Ya, disculpen ustedes, problema de técnico con el audio, pero bienvenidos todos a Findes. Son las 18 horas del día 29 de agosto. Vamos a dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para este día en materia de la estructura de los estados financieros básicos. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Alejandro Franco García, especialista de Findes en el área de finanzas. Alejandro es director y responsable del Departamento de Estudios en Finanzas aquí en la Fundación y cuenta con estudios de licenciatura en Administración Financiera y maestría en Finanzas, así como diversos estudios de actualización y especialización en riesgos y finanzas corporativas realizados en México como en el extranjero. Trabajó en grandes firmas de consultoría financiera, así como en la unidad de evaluación de proyectos de la UNODI. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en la compañía Finable SADCB, de la cual es socio fundador aquí en la Ciudad de México y es colaborador con artículos sobre artículos financieros y periódicos en revistas especializadas. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Muy buenas tardes, muy amable Emilio, gracias. Pues señores, es un verdadero placer estar o contar con ustedes en esta tarde para abordar un tema verdaderamente apasionante que es la estructura de los estados financieros básicos. En ese sentido, la Fundación se permite estar con ustedes abordando estos temas en varios cursos que tienen que ver básicamente con los temas financieros que dan origen a las finanzas corporativas, también a los estudios de evaluación de proyectos y a la ingeniería financiera. Es básico tener entonces el conocimiento estructural que tienen los estados financieros. En ese sentido, entonces, permítanme comentarles. Los estados financieros no nacen espontáneamente. Los estados financieros nacen porque hay un principio básico que es el principio de negocios. Es decir, el estado financiero es de alguna manera la representación de algo mucho más importante que se llama el negocio. Es decir, el negocio es anterior a la aparición de la estructura de los estados financieros. El estado financiero lo que hace es reflejar una realidad operativa de lo que el hombre ha hecho desde hace miles de años y es negocio. ¿Cuál es el principio entonces financiero de los negocios? El principio financiero de los negocios, lo podemos ver ahí, es obtener utilidades. ¿Cómo se obtiene la utilidad? Pues hablando en términos básicos, la utilidad es lo que se obtiene cuando usted logra vender caro, diríamos en términos simples, lo que compra o hace barato. Es decir, la utilidad es producto de tener una diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa. Ese es el principio básico de un negocio. Entonces, para que un negocio se considere negocio, pues tiene que generar utilidades. ¿Y cómo se obtiene la utilidad? Pues básicamente diciendo, vendo caro lo que compro hago barato. Eso está representado en esta lámina con 3 renglones: ventas, costos y gastos y la utilidad neta. Es decir, las ventas, los costos y gastos nos darían la utilidad neta. La venta no sería otra cosa que el ingreso, venda caro lo que compro hace barato. El costo y el gasto, es decir, es cuánto incurro, y la utilidad neta es el resultado. Bueno, eso, que es el principio básico de los negocios, es el estado de resultados. El estado de resultados sencillamente es la estructura de ingresos, egresos y utilidades. Ahora, si el objetivo del negocio es tener utilidad, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del renglón 3. Tenemos un primer renglón, ventas, un segundo renglón, costos y gastos, y un tercer renglón, que sea la utilidad neta. En ese sentido, entonces, no podría yo hablar de utilidades sino lo primero de ventas. Entonces, pensemos por un instante, ¿las ventas son producto de qué? Si yo vendo un producto y tengo en cuenta un conocimiento contable previo, la venta es, de alguna forma, vender un inventario de producto terminado.
¿Dónde está registrado el inventario? El inventario está registrado en el activo. Suponga que usted vende cualquier producto, pero también lo transforma, porque tiene usted producción, manufactura. En ese sentido, el inventario de producto terminado no es otra cosa que la transformación de materias primas, otro inventario, con otro, más bien la transformación de materias primas con otro activo. ¿Cuál sería? Los activos fijos. Y además la aportación de conocimiento, que sería un activo intangible. Entonces, ¿qué tenemos? Activos que transforman activos para generar activos. Ese activo que se genera con producto terminado es el que usted vende. Cuando usted lo vende y no lo ha cobrado, ese activo se convierte en cuenta por cobrar, que es una cuenta que también está dentro de los activos. Y a su vez, si logra la cobranza, se convierte en dinero y ese dinero está en la caja, está en el activo. Como se dan cuenta entonces, las ventas son productos ¿de qué? Del trabajo sobre los activos. Es decir, la pregunta que surgiría en ese instante es, ¿por qué una empresa tiene activos? Una empresa tiene activos porque son necesarios para generar las ventas. En ese sentido, entonces, si usted ve, el activo tiene justificada su existencia porque genera ventas. Entonces, ¿por qué debo vender? Porque si no vendo, no puedo hablar de utilidades. Es decir, está formándose una especie de causa-consecuencia en este proceso lógico del que hace negocios. Yo, a lo mejor, quiero emprender un negocio, diría, necesito tener utilidades porque de eso vivo. Para tener utilidades necesito ¿qué? Vender, y para vender necesito activos. La pregunta que surge aquí en términos específicos es, ¿cuántos activos necesito? ¿Qué nivel de activos debo tener? En ese sentido, hoy, en el mundo de los negocios, los activos deben generar el máximo de ventas. Surge una relación entre activos y ventas. Esa relación se conoce en finanzas como eficiencia. ¿Qué es ser eficiente? Vender más con menos activos. Sin embargo, la pregunta que surge es, ya entendí por qué existen activos. ¿Cuántos activos debe tener una empresa? Los mínimos posibles para generar el máximo de ventas. ¿Y cómo se lee financieramente el nivel de activos de una empresa? Pues muy sencillo. Si yo quisiera saber el tamaño de una empresa, tendría que ver cuántos son los activos. Es decir, la empresa más grande es aquella que tiene más activos. Y si hago una clasificación o un ranking de la empresa más grande a la más pequeña, pues la que tenga más activos es la más grande y la que tenga menos activos es la menos pequeña. ¿Y qué es lo importante de una empresa? El tamaño. Y en ese sentido vemos aquí que lo importante hoy no es tener activos, sino ser eficientes. ¿Y qué es ser eficiente? Vender lo máximo con el mínimo de activos posible. En ese sentido está la justificación de existencia y el tamaño de los activos que debería tener una empresa. Ahora, la pregunta que surge, si estoy yo a lo mejor iniciando un negocio mismo que necesito que genere utilidades, y para generar utilidades necesito tener ventas, y para tener ventas necesito tener activos. ¿Cuál sería entonces la pregunta que surge a raíz de la necesidad de tener activos? ¿Con qué los financio? Y en ese sentido nace entonces la otra parte, el pasivo, ojo, como una fuente de financiamiento y el propio capital de los socios como otra fuente de financiamiento. ¿Y qué tenemos en ese momento? Una estructura donde hay pasivos como fuentes que financian activos, capital contable como fuente que financia activos. Entonces tenemos al pasivo, la deuda, el capital contable de los socios como fuentes de financiamiento. ¿Y qué tenemos entonces en los activos? Las inversiones o usos de esas fuentes. Bueno, esto obviamente hemos logrado una estructura donde hay fuentes que financian activos, activos que generan ventas y ventas que descontando de costos y gastos generan la utilidad. Es decir, tenemos ya una estructura de alguna manera formal de un estado financiero. A su vez, si usted ve estas fuentes y estas inversiones, no son otra cosa que lo que se conoce en finanzas y en contabilidad como el balance general. Este balance general, entonces, surge a raíz de la necesidad de tener fuentes que financien activos y activos que generen ventas. Es la aparición entonces derivado de lo que es el desarrollo de los negocios de los estados financieros. Por supuesto que dentro de la evolución histórica que hemos tenido en la humanidad, pues primero aparecen los negocios, todo el que hace negocios está haciendo esto, aunque no exista todavía el concepto teórico de lo que es la estructura de un estado financiero. Sin embargo, todo el que hace negocios finalmente tiene una estructura de fuentes, de inversiones y de gestión. A su vez, vea usted lo que estamos aquí de alguna manera denotando.
Así como los activos generan el ingreso, las fuentes, que son el pasivo, en este caso el pasivo, genera los costos y gastos. Y entonces, esta estructura financiera lo que me deja es, de alguna manera, justificar la existencia del activo. Porque hay activo para generar el ingreso. Porque hay pasivo para generar el costo como tal. ¿Y qué es lo que tenemos por resultado de las ventas, los costos y gastos? La utilidad neta. Por lo tanto, la utilidad neta, que de alguna manera es la obtención del resultado de haber hecho la gestión del negocio, pues es un resultado de la influencia o de el factor que constituye el reflejo de lo que pasa con los activos y con los pasivos. El activo genera el ingreso, el pasivo genera el costo y el gasto. Esto da entonces nacimiento a la estructura financiera que hoy conocemos como balance general y que nos dice que el activo es igual al pasivo más capital. Es decir, nace el concepto de entidad o negocio. ¿Qué es un negocio? Activo, pasivo, capital. Ahora, bien, si ya tenemos lo que genera el activo, que es el ingreso, y lo que genera el pasivo, que es el costo, la diferencia entre ventas y costos se llama utilidad. Y en ese sentido, entonces, la utilidad pertenecería o pertenece a los socios. Como se dan cuenta ustedes, ya aquí viene la estructura financiera, la utilidad neta, entonces, se va, ojo, de alguna manera, a hacer parte del capital. ¿Dónde hace parte del capital? En una cuenta que se llama utilidad neta y que no es otra cosa que el estado de resultados desglosado. Es decir, yo podría decir, de alguna manera entender que entonces el estado de resultados es parte del balance general. Y en esta conformación que les estoy mostrando, lo que podemos ver es la estructura general o la arquitectura financiera de cualquier negocio. Es decir, que el balance general como tal contiene el estado de resultados, pero que la gestión, que es el estado de resultados, no es otra cosa que el resultado de la posición. La posición es el tamaño que tienen los activos, los pasivos, y el resultante de la utilidad neta se aloja en favor de los socios en el capital contable. En ese sentido, entonces, ya quedó, ahora sí, el entramado financiero que de alguna manera me explica la existencia del porqué de los estados financieros. En ese mismo sentido, entonces, vale la pena, habiendo entendido esto, ver la estructura del estado de resultados. El estado de resultados que vimos ahí de manera sintética como ventas menos costos y gastos, utilidad neta, pues tiene una estructura secuencial de varios costos que se van cubriendo y van generando varias utilidades intermedias. Como se dan cuenta ustedes, el primer costo que tenemos se llama costo de ventas. Entonces nosotros tenemos las ventas netas y restamos el costo de ventas. Esto nos da que la utilidad bruta. La pregunta que surge aquí es, ¿qué es el costo de ventas? El costo de ventas técnicamente es cuánto me cuesta tener un producto listo para la venta. Ese producto listo para la venta lo puedo tener así disponible para ser puesto en manos de los clientes por dos factores. Uno, porque lo fabrico o porque lo compro para comercializar. En primer caso, si lo fabrico, entonces el costo de ventas tendría básicamente tres elementos: la mano de obra, las materias primas y los gastos de fabricación. Entonces mi costo de ventas estaría constituido con lo que me cuesta dejar un producto que produzco, manufacturo, listo para la venta. Ese sería el costo de ventas. En el caso de que no lo fabrique, sino que lo que más bien es lo compro para revenderlo, lo que haría es una labor de comercialización. ¿Cuál sería el costo de ventas? Pues cuánto cuesta el producto que voy a revender. En ese sentido, entonces el costo de ventas es definido como un concepto financiero básico, es cuánto me cuesta tener un producto listo para la venta, ya sea porque lo produzca, ya sea que lo compre para revender. Finalmente, las ventas menos este costo de ventas, así entendido, nos daría la utilidad bruta. Utilidad que es suficiente para abordar otra gran cantidad de servicios de costos y gastos. Por lo tanto, la utilidad bruta debe ser suficientemente grande para abordar el siguiente grupo de gastos que se conoce como gastos de operación. ¿Qué es el gasto de operación? Dentro de la secuencia lógica de los negocios, si usted ya tiene el producto listo para la venta, sobre el cual incurrió con un costo llamado costo de ventas, ahora habrá que ponerlo en manos del cliente. Estos gastos para poner en manos del cliente el producto se llaman gastos de promoción y gastos de venta.
Estos gastos de promoción y venta los voy a unir a los gastos de control administrativo del negocio. Estos gastos de control administrativo pues son los conocidos como gastos de administración. Por lo tanto, el gasto de operación está compuesto por los gastos de promoción y venta y con los gastos de administración. Una vez cubiertos con la utilidad de esos gastos, me daría la utilidad operativa, que hoy se conoce en el mundo de los negocios con la sigla de EBIT o EBIT, que lo que quiere decir es utilidades, ojo, así, Earnings Before Interest and Taxes, utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Qué es lo importante de esta sigla como tal? Pues que esta sigla me está denotando en la propia composición de la frase que es la utilidad antes de dos gastos exclusivamente, uno llamado intereses y otro llamado impuestos. ¿Y qué tiene de particular esos gastos de reestructura del estado de resultados? Que son gastos donde no hay una voluntad decisoria de los empleados o funcionarios de la empresa. ¿Por qué? Porque el gasto financiero proviene ¿de dónde? Proviene de la toma de deuda o de la tenencia de pasivos, por ejemplo, como bancarios. La decisión de la toma de deuda o la decisión de tomar créditos bancarios realmente en una empresa no lo hacen los empleados, lo hacen los socios. Entonces este gasto financiero, que es el interés derivado de una toma de posición de los socios, pues es un gasto que tendría que cubrirse con la actividad operativa. Por lo tanto, aquí no habría una voluntad decisoria del empleado de determinar el tamaño de ese gasto. Y los otros, los impuestos, pues derivan de las leyes fiscales mismas, pues que están determinadas por la autoridad fiscal, quien ha decidido que el impuesto sobre la renta es un 30%, que la PTU es un 10% sobre la utilidad de impuestos. Por lo tanto, si se dan cuenta ustedes, tanto el gasto financiero como los gastos derivados del pago de impuestos no son gastos sobre los que tenga voluntad decisoria el empleado. Sin embargo, lo que está antes de la utilidad operativa sí depende de la capacidad administrativa, la capacidad de trabajo, la capacidad de tomar decisiones de todos los que están vinculados a la empresa. Por lo tanto, el EBIT o el Earning Before Interest and Tax o la utilidad operativa se convierte en la cuenta estructuralmente del estado de resultados que identifica qué está como responsabilidad directa del empleado y qué está después de esa responsabilidad. Entonces, lo que esté antes de la actividad operativa, vale decir el costo de ventas del gasto de operación, son de alguna manera costos o gastos que dependen de la voluntad, de la capacidad de toma de decisiones que tengan todos los funcionarios, empleados, obreros y los demás que tomen decisiones en la empresa. Por lo tanto, a su vez, la utilidad operativa así obtenida va a enfrentar estos dos tipos de gastos, el gasto financiero y los impuestos, los cuales me dan la utilidad neta. En el estado de resultados también tenemos una jerarquía de pagos. Y en este sentido, las ventas netas primero pagan el costo de ventas. Diríamos, y si sobra, se paga el gasto de operación. Y si sobra, se enfrenta el gasto financiero. Y si sobra, pagaremos el impuesto. De todas maneras, el impuesto, si es imputable a la base fiscal, y después de pagar el impuesto, si sobra, queda la utilidad neta, como dijimos hace un rato, es la que detentan los accionistas en el capital. Por lo tanto, aquí está de alguna manera vista la estructura que tiene el estado de resultados. Ahora, ¿cuál es la estructura del balance general? Bueno, aquí hay un dato adicional que les quería presentar. La PTU como tal se calcula con la utilidad antes de impuestos, el 10%, la participación de los trabajadores en las utilidades, y se recoloca en los gastos de operación, porque es un gasto precisamente imputable a la administración del negocio. Por lo tanto, la PTU se calcula primero y después se recoloca antes de la actividad operativa. Bueno, ahora, ¿qué estructura tiene el balance general? Pues un balance general tiene una estructura muy sencilla. Hay dos tipos de inversiones o de activos. Los activos circulantes, los que ustedes conocen como caja, cuentas por cobrar, inventarios, y la infraestructura, que son los activos fijos, su correspondiente depreciación, y los activos diferidos con la correspondiente amortización. Esa es la estructura del lado izquierdo del balance, donde hay dos tipos de activos, de operación y de infraestructura desde el punto de vista financiero, y se consideran que son las inversiones o uso de los recursos. Del otro lado tenemos las fuentes, el origen de los recursos, que son por un lado la deuda, los pasivos, y por otro lado el capital, los socios. La deuda tiene dos componentes, una que llamamos deuda de corto plazo, todo lo que esté con una exigibilidad antes de un año,
y deuda a largo plazo, que en su defecto es aquella deuda que será exigible con un plazo mayor a un año. De otro lado, tenemos el capital contable, el cual se divide en dos tipos de capital, un capital que es el contribuido, que es el aportado por los socios, y un capital ganado. Hasta aquí, entonces, la estructura del balance general. Por lo tanto, ya tenemos entonces definida de manera inicial la estructura del estado de resultados y el balance general. En ese sentido, pues estoy abierto a cualquier duda que puedan tener. ¿Ok? Ahora, el nuevo balance general que ustedes están viendo acá, el mismo que veíamos en la lámina anterior, lo podemos ahora ver de alguna manera clasificado o desglosado por activos o los activos más comunes. En el activo tendríamos un primer activo que es circulante, y si ustedes observan en el lado izquierdo de su pantalla, verían ustedes de arriba hacia abajo y de manera descendente caja, bancos e inversiones temporales. El primer grupo de activos son efectivos. El segundo grupo de activos tiene que ver con clientes, o sea, las cuentas por cobrar por las ventas de los productos de la empresa. Y por último, los inventarios. Esos activos básicamente son los activos de operación, también llamados activos circulantes. Ahí he hecho un ejemplo de un balance general que tiene dos cierres y los saldos que cuenta cada una de estas cuentas se acumulan en una suma general que se llama activo circulante. Ahora, en la parte inferior tengo lo que serían los inmuebles, planta y equipo, que no son otra cosa que los activos fijos. Los activos fijos, realmente, ¿cuáles son? Pues por un lado las edificaciones, que se componen de dos partes, el terreno y en sí la construcción. Después de esto que tenemos aparte de las edificaciones, tenemos todo el equipo de planta, la maquinaria. Después tendríamos también el mobiliario y equipo de oficina. También podemos clasificar el equipo de transporte. A su vez, tendríamos como una clasificación independiente al equipo cibernético, equipo de cómputo y demás periféricos que constituyen la tecnología de la información que tiene la empresa. Entonces, básicamente estamos hablando de estos activos con los activos fijos, todos sujetos a depreciación menos uno, los terrenos. Entonces, los terrenos no se deprecian, pero después tendríamos depreciables cualquier otro tipo de activo fijo. Eso sería lo que se conoce como inmuebles, planta y equipo. Y el activo fijo neto, pues sería el valor de sus activos menos la depreciación, que es el uso que han tenido acumulado. Cuando yo le digo a usted en el año 2018 y vean las cifras, 47.894.000, sería el valor del activo fijo sin uso, nuevo. Del resto de la depreciación, que es el uso, y menos el activo fijo neto, que sea el valor del activo ya usado. 47 menos 14, 33, que es lo que tengo. Después tendría una serie de gastos pagados anticipados que se conocen como activos diferidos, y estos activos diferidos, que suman en este caso 3.856, los sumo a los activos, ojo, fijos netos, 33.308, con el activo circulante 53.913, yo tengo el total del activo 91.076. Esto en el año 2018, que es un activo superior al del año 2017, deberá de coincidir con las fuentes de financiamiento correlativas de cada uno de los 2 años. El año 18, con un activo total de 91.076, tiene fuentes, deben ustedes cuenta al lado derecho de la lámina, que son el pasivo y el capital, y que sumados los dos también dan 91.078. Ahora, el año 2017, que tenemos activos de 62.456.000 pesos, tenemos del lado de las fuentes, al lado derecho de su pantalla, los dos tipos de fuentes, pasivo y capital, que suman efectivamente 62.456. Ahora, ¿cómo se compone el pasivo? Si ustedes observan los pasivos como fuente de financiamiento, se componen los primeros en pasivos corrientes, pasivos que tendrían que solventarse, pagarse, con un plazo que está dentro de los próximos 12 meses. Se consideran pasivos de corto plazo. ¿Cuál es el listado de pasivos más comunes que tienen vencimiento en un plazo menor a un año? Proveedores, acreedores, créditos bancarios de corto plazo y los impuestos a pagar. Puede haber otro tipo de pasivos, otras cuentas a pagar, que no estuvieran incluidas acá, que a lo mejor estuvieran incluidos en los acreedores diversos, y serían todas las cuentas a pagar a corto plazo. Ese pasivo de corto plazo sumado, se dan cuenta ustedes, en el año 2018, daría 35.926, o sea, 35.926. Estos estados financieros están a miles. Y tengamos un pasivo bancario a largo plazo de 9.150.000. Si usted suma los 35 y los 9 millones, tendríamos
un pasivo total de 45.276.000. A su vez, tengo un capital contable donde hay un capital social, que es el capital contribuido, de 24 millones, unas utilidades acumuladas que han sido obtenidas en los ejercicios anteriores de 4.560.000 y una utilidad del presente ejercicio de 16.491.000. ¿Qué tengo aquí? Pues la suma de estos conceptos, que serían el capital contable, y por lo tanto sumarían entre todos 45.800.000. Esa suma de 45.800.000 de capital contable la adiciono al total del pasivo 45.276.000 y me daría en todo los 91.076.000, que sería el total del pasivo de capital. Esa es la estructura entonces básica, ya con terminología y conceptos de cada uno de los renglones, que tendría un balance general de manera genérica. ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos, en las preguntas sobre esta estructura? Pues con todo gusto. Y además, teníamos el otro lado, dentro de esta misma empresa que llamamos Cryptom, como ustedes el título de la empresa Cryptom, que tiene utilidad de presente ejercicio, tanto el año 18 como el 17, el 18 dice 16 millones y el 17 dice 5 millones, pues veamos a ver los dos resultados y efectivamente tenemos la utilidad de 16 millones y de 5 millones en la parte, vamos a decir, en la parte inferior de la lámina, que sería la utilidad de cada uno de los años. ¿Cómo está conformado el estado de resultados? Pues como vimos la estructura original, ventas netas, en el caso del año 2018, 199 millones, menos un costo de venta, 108 millones. Si esas ventas netas restamos los 108 millones, tendríamos una utilidad bruta de 91.285.000. El resto, los gastos de administración, los gastos de promoción y venta, que son los llamados gastos de operación, el primero por 24.189.000, el segundo por 38.662.000, y tendría la utilidad operativa, que no es otra cosa que 91 millones de utilidad bruta, a la cual le resto 24 millones de gasto de administración, 38 millones de gasto de promoción y venta, que es cuánto me cuesta poner el producto en manos del cliente, y me daría la utilidad operativa de 28.734.000. Tengo los gastos financieros que son derivados de la deuda financiera de la empresa, son 4.553.000, que es el gasto financiero de un año, y tendría otros gastos y o productos. Si ustedes observan, la palabra productos viene en paréntesis. ¿Por qué? Porque se considera que va a sumar. Los gastos por naturaleza, observen ustedes, no tienen el signo menos ni están entre paréntesis, porque el gasto por naturaleza resta. Entonces, en el caso de otros gastos y o productos, si el gasto no tiene ningún paréntesis, ningún signo, pues va a restar, como es el caso de los 66. No así como en el año 2017 que dice menos 237, en ese caso va a sumar. Entonces no sería un gasto, sino un ingreso, o sea, un producto. Por otro tipo de motivos, por ejemplo, la venta de un activo fijo, que sería el caso de tener una utilidad que no es de la operación, pero que se presenta como otro gasto y o producto. A su vez, me da, después de haber restado de la utilidad operativa, los gastos financieros, y haber o sumado o restado, depende de su caso, todos los gastos y o productos, tengo la utilidad antes de impuestos, 24.115.000, el impuesto de la renta, 7.624.000, y tendría para el año 2018 la utilidad de 16.491.000, que es la que está alojada, ya se cuenta ustedes en el lámina anterior, está alojada en el capital. Aquí están los 16 en el capital, utilidad del presente ejercicio, 10.491.000, y son los mismos 16.491.000 que están en el estado de resultados. Esa es la estructura entonces básica de los dos estados que nos conllevan a entender la naturaleza financiera y contable de cualquier negocio. Señores, agradezco mucho la atención y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan ustedes para hacer en estos momentos. Gracias. Gracias, Alejandro. Jorge Buenfil, buenas tardes. Tiene la siguiente pregunta para el profesor Alejandro Franco. Usted comentó que los activos generan ventas y luego utilizó la palabra eficiencia. ¿Habría alguna proporción que relacione eficientemente los activos con las ventas? Sí, en ese sentido, la idea es muy sencilla. ¿Qué es ser eficiente en finanzas? Ser eficiente es vender más con menos. Esta relación, que puede dar cualquier número, puede dar 2 veces, 3 veces, 5 veces, lo único que me está poniendo de manifiesto es que hay una relación directa entre el nivel de ventas y el nivel de activos. Es decir, en otras palabras, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, un negocio no es bueno por grande que esté en activos, sino es bueno por eficiente. Hoy,
en el mundo de los negocios, y esto es toda una tendencia mundial, un negocio no vale por los activos, vale por la capacidad de saber hacer con los activos. Es lo primero que toma en cuenta para valorar un negocio, a diferencia de hace unos años, es lo que genera, lo que se puede hacer con los activos. Porque hoy los activos no son importantes. Lo que es importante es lo que se logra con los activos. Si ustedes se pueden examinar lo que es el mundo de los negocios hoy, pues el hotel más grande del mundo hoy no tiene cuartos. El hotel más grande del mundo es el Airbnb y no tiene activos. La empresa de ventas al detallista, pues, la empresa de ventas al menudeo más grande del mundo es Amazon y no tiene un solo aparador, no tiene un almacén de inventarios. La empresa de taxis más grande, Uber, no tiene un taxi propio. Es decir, hoy las empresas lo que tienen es, ojo, una generación de ingresos y un mínimo de activos. ¿Por qué vale Amazon? ¿Por el servidor que debe ser gigantesco? No. Amazon vale por lo que sabe hacer con sus activos. Unas ventas multimillonarias, de las cuales únicamente reclama una comisión, pero tiene un universo, finalmente, de productos que se venden con un mínimo activo. Entonces, hoy ser eficiente es vender más con menos. Y eso hoy ha llevado a una política de desinversión de negocios. Entonces, eficiencia quiere decir en términos financieros, vender más con menos. Y a su vez, un exceso de activos, o sea, activo que no genera ingreso, pues hoy se castiga financieramente, porque es un activo entonces que no tiene justificación de existencia dentro de un negocio. Recuerden que los negocios no valen hoy por los activos, valen por la capacidad de saber hacer, que es el intangible, con nuevos activos. Alejandro, gracias. Laura, buenas tardes. Gracias por participar. Laura nos pregunta, a nivel de microempresas, yo como inversionista, que estoy siendo invitada a una de ellas, me presentan información financiera como que la que usted presentó en la pantalla. ¿Qué tips me puede dar para identificar si es información veraz o no? Bueno, los estados financieros pues realmente reflejan la naturaleza del negocio. Yo le diría, mire, el negocio en el que usted va a participar es manufacturera, es un negocio que fabrica productos, es evidente entonces que el activo fijo deberá ser de un tamaño, o sea, será el activo más importante, a lo mejor tendrá un tamaño que supere el 50 o 60% de los activos. ¿Por qué? Porque pues está concentrado en gran parte la manufactura en los activos fijos. A su vez, si usted me dice, no, el negocio en el que participo es una comercializadora, los activos fijos no deben ser importantes. ¿Qué activos deben ser importantes? Los inventarios, las cuentas por cobrar. Es decir, la estructura financiera del activo debe de reflejar, por supuesto, la naturaleza del negocio. Entonces, ese sería un primer tip que le podría dar. Ahora, otro tip, ¿cómo está el estado de resultados? El estado de resultados a lo mejor me dice ventas menos costos de ventas. Si la empresa es una empresa que vende productos de manera al por mayor, por decirlo de alguna forma, es una distribuidora al por mayor, el costo de ventas tiende a ser alto, porque aquí, aunque quede poca utilidad, lo que importa es el volumen. Si a su vez, a lo mejor es una empresa que vende al detallista, pues a lo mejor tendría un costo de ventas en proporción un poco menor, porque la utilidad bruta, dado que no hay un volumen masivo de ventas, pues debe ser suficiente para otros gastos, los fijos, por ejemplo, renta de locales, la nómina de los empleados, que en ese sentido tendrían que ser cubiertas con una utilidad bruta mucho más importante. Entonces, eso sería parte de lo que podríamos ver. Ahora, hay una lógica también de los negocios. Es mucho más importante en un negocio, pues el costo de ventas, que el gasto de operación. Debería, por lógica, tener una proporción más alta el costo de el gasto de operación. Sin embargo, hay negocios que son excepción, donde el gasto de operación puede ser más importante que el costo de ventas. Por ejemplo, le puedo decir un sector donde el costo de ventas es relativamente pequeño. Por ejemplo, la industria farmacéutica o la industria de cosméticos, donde las materias primas realmente no son tan costosas. El costo de venta tiende a ser muy bajo. Entonces, ¿dónde está el verdadero costo? En el gasto de promoción y distribución. La empresa de cosméticos, pues es mucho más importante la promoción, la publicidad y estos gastos que las propias materias primas de los productos que se venden. Entonces, hay una lógica, una congruencia de lo que dice el negocio hacer con lo que se presenta justamente en estados financieros. El estado financiero no es el reflejo en dichos de los hechos, que es la realidad. Entonces, los dichos deben corresponder a los hechos, que es lo que yo podría decir en términos de
que el estado financiero refleje la realidad del negocio que le propone. Alejandro, gracias. Julián. Julián hace una pregunta también relacionada con lo que están comentando en este momento. Julián nos dice, empresas de un mismo giro, pero de tamaño diferente, ¿guardan proporción en sus resultados? Es decir, una empresa, imagínense que tiene una inversión de 10 y genera 100 de ventas. La otra, si tiene 100 de inversión, ¿generaría 1000 de ventas? En teoría debería de conservar la relación. Lo que pasa es que finalmente hay una economía de escala que hace que cierto tipo de medidores no guarden una relación directa. Y entonces es, por ejemplo, el caso de no solamente las ventas, sino los costos. Cuando tenemos volumen de ventas sumamente altos, hay también una economía de escala donde hay cierto tipo de costos, como los fijos, que disminuyen el número de volumen de ventas, lo que hace que no haya una relación directa entre lo que sería un nivel histórico o lo que es un nivel proporcional de tamaños. Ahora, en teoría, si yo vendo 100 con activos de 10, vendo 10 veces el activo. Bueno, muy buen medidor, a lo mejor es una tienda departamental. Pero si yo hago esa misma relación, a lo mejor qué sé yo, un negocio, ya no una tienda departamental, sino a lo mejor una tienda de mucho menor calado, tamaño, vale decir una mercería, pues obviamente que no tendría que ser una relación de 10 veces. A lo mejor diría, mi relación es 3 veces. En términos de eficiencia diríamos la grande, es evidentemente más eficiente, porque con 10 logra 100 de ventas, 10 veces. Y a lo mejor diríamos con la pequeña, con a lo mejor 10 de inversión, pero únicamente 30 de ventas. Entonces no hay una relación directa porque funciona la economía de escala que de alguna manera permite la multiplicación de los resultados por el volumen. Alejandro, gracias. Laura retorna su participación y nos dice, sigo pensando en inversión. Okay. ¿Habría alguna forma de incorporar en los estados financieros los efectos adversos del escenario económico? Sí, cómo no. El estado financiero representa a una empresa y la empresa se desarrolla en un entorno económico. La empresa directamente está influenciada e incorpora dentro de sus resultados y dentro de su gestión lo que le pasa al entorno económico. Por ejemplo, si tenemos un entorno económico donde a lo mejor tenemos un problema de alta inflación, no es que la empresa ahora venda lo mismo que vendería unidades, pero más caras, porque la inflación genera una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, el entorno económico generaría ventas más caras, pero mucho menor en unidades. ¿Por qué? Se pierde la capacidad adquisitiva. Entonces, el entorno, al modo inflacionario, genera precisamente un deterioro en unidades de ventas. Ahora, ¿qué otros factores pueden haber? Recuerden ustedes que los entornos pueden tener factores prácticamente divididos en dos grandes grupos. Los factores de mercado y los factores, ojo, generados por factores que tienen que ver con lo que muchas veces llaman la mano de Dios, que no es otra cosa que desastres, por ejemplo, huracanes, por ejemplo, incendios, por inundación. Entonces, todo esto obviamente va a, de alguna manera, a reflejarse en la gestión de negocios. Yo le pongo un ejemplo que estamos viviendo hoy, y justamente es algo de que por mi práctica profesional estoy viendo. Resulta ser que hay un sector, por ejemplo, agricultores del norte del país, que se llaman lo que llamamos aquí en el centro jitomate. Ellos le dicen tomate al tomate rojo. Este tomate es un producto de exportación. El tomate pues tiene características de presentación, sabor, color sumamente atractivos. Nuestros compradores de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han decidido poner un impuesto al tomate. Ese impuesto no lo pagamos los distribuidores ni los productores mexicanos. Ese impuesto lo va a pagar, ese arancel, el importador estadounidense y lo va a reflejar en el precio de venta al consumidor estadounidense. Es decir, el tomate se encarece para efectos del consumidor de los Estados Unidos. ¿Qué logran con este impuesto? Pues tratar de buscar que haya un precio competitivo del jitomate o del tomate que se siembra en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que independiente de que ese impuesto no lo estamos pagando nosotros, sino los consumidores norteamericanos, sí ha reflejado ese impuesto, que es un factor de mercado, una baja en la exportación de jitomate mexicano. Entonces, ¿cuál es el efecto de mercado que se refleja? Pues que tenemos ventas menores.
Entonces, ahí está reflejándose un efecto de mercado muy importante. De otro lado, por ejemplo, el aguacate mexicano resulta de muy atractivo consumo en Estados Unidos. ¿Y qué tenemos? Pues dos efectos. Uno, para el aguacatero que exporta, pues un buen ingreso, pero también para el consumidor mexicano que quiere consumir aguacate tiene que pagar precios muy altos. ¿Por qué? Porque tenemos un precio internacional muy bueno. Entonces, sí, todo se refleja en los estados financieros. Alejandro, muchas gracias. Y bien, antes de culminar con la transmisión del webinar, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas, aquí estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 5 de septiembre a las 18 horas, estaremos abordando el tema tácticas de negociación. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 40 minutos, día 29 de agosto. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.